soy la doctora María Fernanda Lainez Cancino y el día de hoy les voy a hablar sobre el asma. Les voy a mencionar tanto la etiología, epidemiología, la patogenia, los hallazgos macroscópicos y microscópicos, las manifestaciones clínicas que presenta el paciente y la forma en la que se puede diagnosticar mediante los laboratorios. Bueno, el asma es un trastorno crónico de las vías respiratorias de conducción, habitualmente causado por una reacción inmunitaria y caracterizado por una broncoconstricción episódica importante. ¿Esto por qué se da? Porque hay un aumento en la sensibilidad de las vías respiratorias ante diversos estímulos, inflamación de las paredes bronquiales y un aumento en la secreción de moco. El asma puede clasificarse como atópica y no atópica. La atópica se refiere a indicios de sensibilización a un alérgeno y actividad inmunitaria, a menudo en un paciente con rinitis alérgica o eczema. Y la no atópica es cuando no hay signos de sensibilización al alérgeno. Tanto en la atópica como en la no atópica, los desencadenantes de los episodios de broncoespasmo son variados, como infecciones respiratorias especialmente víricas, exposición a agentes irritantes como tabaco o humo, aire frío, estrés y ejercicio. Como ya antes les había mencionado, pues están los dos tipos de asma y en este caso el asma atópica pues va a ser el tipo más frecuente. Este es un ejemplo claro de la reacción de hipersensibilidad mediada por la inmunoglobulina IgE. Es de comienzo habitual en la infancia y se desencadena por alérgenos ambientales como polvo, polen, cucarachas, epitelios de animales y alimentos. Todos estos van a actuar en sinergia con otros cofactores ambientales proinflamatorios, en especial las que son virales. Y en las personas con asma no atópica, como ya se había mencionado, no van a tener signos de sensibilización al alérgeno y los resultados de las pruebas cutáneas pues son habitualmente negativos. También está el asma medicamentosa y el asma ocupacional. En el caso del asma medicamentosa podemos encontrar el asma sensible al ácido acetilsalicílico, que es poco frecuente en personas con rinitis de repetición y pólipos nasales. Estas personas son sumamente sensibles a pequeñas dosis de ácido acetilsalicílico y a otros antiinflamatorios no esteroideos. Y en el asma ocupacional, esta normalmente se activa por humos como resinas epoxi o plásticos, también polvos orgánicos y químicos como son la madera, algodón o platino, gases y otros productos químicos. Más que nada productos que contengan lo que es la penicilina. Esta enfermedad respiratoria crónica es la más frecuente en pediátricos en el ámbito mundial y se ha comprobado que su prevalencia tiende a aumentar a través del tiempo. Aproximadamente 300 millones de personas a nivel mundial tienen diagnóstico de asma y se prevé que para el 2025 esta prevalencia aumente de un 45 a un 59%, que representa aproximadamente 100 millones de pacientes más que en la actualidad. El asma atópica se debe a una respuesta de los linfocitos T tipo 2 y de la inmunoglobulina E en respuesta a los alérgenos ambientales en personas genéticamente predispuestas. La inflamación de las vías respiratorias ocupa el eje central de la fisiopatología de la enfermedad y esto provoca pues la disfunción de las vías respiratorias. En parte se da mediante la liberación de mediadores inflamatorios potentes y de la remodelación de la pared de las vías respiratorias. La secreción local de factores de crecimiento aumenta a medida que se agrava la enfermedad. Es decir, entre más grave es la enfermedad, pues van a ser más altos los niveles de factores de crecimiento. De esta manera se va a inducir lo que es la hipertrofia de las glándulas mucosas, proliferación de músculo liso, la angiogenia, la fibrosis y la proliferación nerviosa.
Una anomalía fundamental en el asma es una respuesta aumentada o exagerada de los linfocitos T tipo 2 frente a antígenos ambientales que serían inocuos en condiciones normales. Ante los estímulos, se genera una respuesta inflamatoria en la vía aérea del paciente. La inflamación se caracteriza por el infiltrado de diferentes células como las células Th2, mastocitos, eosinófilos, macrófagos, neutrófilos, etc. Los linfocitos T tipo 2 o helper estimulan a los linfocitos B para producir la inmunoglobulina E y otros anticuerpos. Las citocinas involucradas son la interleucina 4, que estimula la producción de inmunoglobulina E, la interleucina 3, que estimula la secreción de moco en las glándulas o mucosas bronquiales y que favorece también la producción de la inmunoglobulina E por los linfocitos B, y la interleucina 5, que activa eosinófilos reclutados localmente. La inmunoglobulina E se une a los receptores Fc de los mastocitos submucosos y la exposición repetida al alérgeno provoca que dos inmunoglobulinas C se entrecrucen, activando la liberación del contenido de los gránulos de los mastocitos. Y así es como se producen las citocinas y otros mediadores. Estas citocinas y mediadores inducen colectivamente la reacción de fase temprana o de hipersensibilidad inmediata que va a ocurrir en la primera hora de exposición y posteriormente la reacción de fase tardía donde actúan aquí los eosinófilos después de 4 a 6 horas al comienzo. Todas estas sustancias van a provocar broncoconstricción, edema en la pared y secreción de mucosa. Y esto es lo que nos va a provocar los signos y síntomas que va a presentar el paciente, como es disnea, sibilancias, tos y opresión torácica. Ya sabiendo la fisiopatología, podemos decir que esto ocurre en lo que es la vía aérea, desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, y es por eso que el paciente va a tener sibilancias. ¿Y por qué no va a tener crepitantes? Esto es porque no llega a afectar bronquiolos respiratorios, alvéolos, ni mucho menos sacos alveolares. Aparte de las células ya mencionadas, como linfocitos, eosinófilos, mastocitos, también están las células endoteliales y los fibroblastos, las cuales van a jugar un papel muy importante en un paciente con asma grave. ¿De qué forma? Pues las citocinas van a estimular a estas células, en este caso pues las células endoteliales, y estas estimulan a los fibroblastos, los cuales van a producir más colágeno. ¿Y este colágeno a dónde se va? Pues se va a depositar por debajo del epitelio de la vía aérea, formando una cicatriz y volviendo a la patología irreversible. En cuanto a los hallazgos macroscópicos, los pulmones se van a observar distendidos debido a una sobreinflación. También puede aparecer zonas de atelectasia, que viene siendo un colapso pulmonar. Pero el hallazgo más notorio es la oclusión de los bronquios y bronquiolos por gruesos tapones de moco. Ahora, histológicamente, ¿cómo se vería el bronquio de un paciente asmático? Pues se va a observar una hiperplasia de las células caliciformes, fibrosis de la membrana subbasal y un infiltrado sobre las paredes bronquiales con prominencia de eosinófilos. También una hipertrofia del músculo de la pared bronquial. ¿Cómo podemos esperar que llegue un paciente asmático a nuestro consultorio? Pues puede referir sensación de falta de aire, opresión torácica y tos, y en particular por la noche y a primera hora de la mañana. Y ya al momento de hacer una exploración física, pues podemos encontrar lo que son sibilancias. Estos síntomas se asocian habitualmente a una broncoconstricción extensa, pero de grado variable y limitación del flujo aéreo. Es parcialmente reversible mediante un tratamiento o espontáneamente. Una crisis asmática aguda clásica puede durar varias horas,
pero algunos pacientes van a presentar signos y síntomas de forma amortiguada como presión torácica, disnea, sibilancias y tos, con o sin presencia de esputo. En la forma más grave, el estado asmático puede durar días, incluso semanas, y esto va a provocar la obstrucción al flujo aéreo, ocasionando cianosis intensa o incluso la muerte. El diagnóstico del asma es principalmente clínico, dado por los síntomas de tos con o sin presencia de esputo, sibilancias, opresión torácica y la dificultad respiratoria recurrente. La espirometría forzada es la prueba fundamental para el diagnóstico y seguimiento del asma. Esta mide la cantidad y velocidad de salida del aire durante la expiración. Sus ventajas es que es fiable, simple y económica, y lo más importante es que nos va a indicar la función pulmonar de nuestro paciente. Otra prueba diagnóstica es el PERT test. Esta nos ayuda a detectar alergias respiratorias. Algo que nos puede ayudar al diagnóstico es observar una eosinofilia en sangre periférica o también el esputo de pacientes asmáticos, donde se observan lo que son tapones mucosos de espirales de células epiteliales llamadas espirales de Cushman. Y también en el moco se puede ver cristales de Charcot-Leyden y eosinofilia.